Vale, bueno, pues buenos días, una alegría veros a todos, os saludamos especialmente y yo particularmente os saludo muy cariñosamente a cada uno de vosotros y estamos, como decía Carlos, parte del grupo que estamos trabajando este tema. O sea, vamos a exponer un poquito tanto Fernando como Jorge. También veo que se ha sumado Antonio Suárez, que es parte del grupo, y demás. Gregor, que recientemente, pues también, como ha anunciado antes, desde Varsovia, que se siente parte también del grupo. No sé si se va a sumar Pior desde Cracovia, que también es parte. Es decir, bueno, pues se ha ido construyendo algo en estos años dentro de esta investigación. Voy a compartir pantalla aquí para la presentación. Ahora veis la pantalla compartida, ¿no? Sí, sí, Vale. Pues veis esta presentación, que la voy a hacer en grande, ¿no? Veis mi pantalla, supongo, ¿no? sí, Con el sí, sí. título. Bien, pues con la manera en que nos hemos dividido esta exposición, voy a exponer básicamente algunos de los avances del planteamiento de la conciencia en la que nosotros estamos trabajando y en la que otros también, independientemente de este grupo, está trabajando. Después Fernando va a concretar algunos de los resultados que nos parecen importantes, que queríamos compartir en esta sesión. Y también Jorge después hablará, pues, de la clínica, y donde ahí se verá claramente las consecuencias culturales y políticas que tiene este tema. Nosotros empezamos a trabajar en este tema hace unos 7 u 8 años, 7 u 8 años, por una doble motivación. Primero, porque desde la responsabilidad que Jorge, como médico rehabilitador, tenía en el sur de Italia y actualmente en Milán, hay un problema. No hay un problema, hay un misterio, que es entender la conciencia, y que se manifiesta en graves alteraciones de conciencia, especialmente cuando hay un daño cerebral, pues severo, ¿no? Entonces, básicamente, hay un error diagnóstico sobre estos temas siempre muy grande. Y lo que es más importante, hay una dificultad terapéutica para hacer a estas personas avanzar. Pero en cualquiera de los casos, todavía más importante que eso, es la pregunta, y que es una pregunta fundamental actualmente en toda Europa, no solo en España, y es: ¿dónde fundamentamos, en casos como estos, o en casos como un no nacido, o en caso de una persona que ya no quiere vivir porque ha perdido el sentido de la vida, dónde basamos la dignidad? La dignidad humana. ¿Por qué? ¿Dónde fundamentamos, dónde seguimos fundamentando la inviolabilidad de cada una de las personas? Ay, ¿cómo pasó esto? Ay, leche. ¿Cómo pasó la transparencia? Ahora, perdona. Eh, pues ya digo, todos estos estudios nacen de una motivación muy profesional, muy de servir a la vida, ¿no? En el pequeño contexto, perdona que tenga que ir rápido, pero nace en un contexto muy, muy vital, muy encarnado en graves discapacidades. Jorge, desde hace años, ahora nos lo contará él y en eso no me paro para nada, trabaja en la Fundación Don Carlo Gnocchi en Italia, donde sin duda hay por su identidad católica, tiene enfrente, o sea, es fundada por un santo, ¿no? Por un santo que será reconocido así pronto, ya es beato, ¿no? Él, pues por esa identidad tiene una clara fundamentación de defensa de la dignidad humana. Pero además Jorge ha ido trabajando, y así nos lo transmitía,
una serie de procesos de rehabilitación en algunos casos, o desde el punto de vista científico, poco convencionales, pero que poco a poco van tomando fuerza y que no basan tanto su rehabilitación en temas funcionales, básicamente de la persona humana, sino en entrar más a fondo en lo que hay en el interior de la persona y en particular en la persona con respecto a las relaciones con otras personas y con el exterior. Eso, que es que para muchos médicos, para muchos que trabajan en la clínica, puede ser una evidencia para nosotros, y Jorge de nuevo es el que hace el neso para nosotros, eh, aparece como intuición hace unos casi 20 años en una teoría sobre la conciencia humana. Es decir, desde hace pues casi 2 décadas, quizás no tanto, hay un intento una determinación muy clara de intentar entender el misterio que supone la conciencia en los humanos desde un punto de vista, por así decirlo, científico. Y de entre todas las teorías, ahora voy a intentar explicar, de todas las teorías, a nosotros desde el principio, puesto que una vez más, cerca de donde estaba trabajando Jorge, había gente que había viajado a Estados Unidos y había conocido esa teoría, de nuevo nos llega a nosotros. Y esa es la teoría de información, y esa es la teoría de información integrada, que ahora os voy a explicar cuál es su aproximación fundamental que nos hace entrar a nosotros como matemáticos, como personas expertas en computación, como biólogos, como psicólogos, como psiquiatras algunos. Es decir, ¿por qué entramos nosotros en algo tan nuevo, desde luego para los que somos matemáticos, en algo tan nuevo y sorprendente como es el estudio de la conciencia? Eso se explica gracias a la teoría de la información integrada. Y desde entonces hemos puesto en marcha, ya digo, desde hace años, un grupo muy interdisciplinar, un grupo realmente que es un grupo de amigos que colaboramos, que intentamos poner lo mejor de nuestras profesiones en este tema. Por tanto, la idea que intento decir en este momento, en los estudios de la conciencia, y nosotros estamos en ambas patas, hay una corriente con un interés clínico, pero hay una corriente también con un claro interés teórico, es decir, de intentar entender lo que allí ocurre. Básicamente, si tuviera que describir todas las teorías de la conciencia que se desarrollan en la actualidad, en el campo científico, en la actualidad, básicamente yo dividiría en dos grupos, Uno, que confían plenamente, un grupo que posiblemente es el mayoritario, que confía plenamente en que la física, química, biología del cerebro, del órgano nuestro, que llamamos cerebro, es capaz de describir la conciencia. Es decir, la conciencia está allí. Ese es el lugar donde reside. Ese es el paradigma mayoritario. Hay otra teoría también científica, también aceptada, también más minoritaria, pero no es residual, que también está en diálogo en la actualidad, que dice que eso es imposible. Eso es un callejón sin salida, eso no lleva a nada, ¿vale? Es decir, la física, química, biología del cerebro es incapaz de describir la conciencia porque, y esta es la transparencia que resume esa doble idea, porque básicamente la conciencia reside en algo que es inseparable del cuerpo, pero que ontológicamente no es la suma de datos de células, por muy compleja. Un cerebro, anatómicamente, la fisiología de un cerebro es muy compleja, pero ahí no está, ahí no reside. Es decir, la realidad es una, la realidad de la conciencia es una, pero no es explicable desde la física o la química o la biología. Y esta es el doble paradigma que actualmente, y que no hemos creado nosotros y que actualmente se desarrolla en la ciencia. Básicamente, aquí a la izquierda en esta transparencia, a la derecha que veis, un cerebro y una persona pensante, por así, el pensador, ¿no? Y el pensador, pues muchas personas creen
que el pensamiento, el sentimiento, el sacrificio, el sufrimiento, la esperanza, la religión, todo se basa como una determinación desde lo que pasa en un cerebro. Sin embargo, la teoría, la aproximación metodológica y científica que a nosotros nos parece más sensato, nos parece simplemente de sentido común, no solo científica, es que eso no está ahí. Pero claro, si no está ahí, ¿dónde está? Porque no podemos dar simplemente un salto hacia la filosofía o hacia la teología o hacia... No podemos simplemente dar un salto. ¿Dónde está? Bueno, pues desde hace años se viene desarrollando una forma de acceder a la conciencia que dice que la conciencia reside en información integrada, eso es lo que da el nombre a la teoría, que básicamente es que la información, en un sentido muy genérico, posee una estructura, es decir, posee una forma y por tanto se puede manipular, se puede describir, se puede nombrar, ¿entendéis? Entonces, esta forma, es decir, la información aparece con estructura geométrica, es donde el año pasado, os he dicho antes, hace 20 años que existe esta teoría, pero el año pasado es donde los creadores de esta teoría ponen enteramente el foco, porque, y ahora os digo por qué, en que la conciencia tiene que residir en algo cuya naturaleza no es materia y energía, pero que existe y tiene poder causal, está entrelazado en el órgano llamado cerebro, pero que es algo distinto, aunque no podamos distinguir, aunque no podamos separar directamente estas estructuras y el cerebro. Es decir, solo el año pasado y este año han sacado la última versión de la teoría, es decir, en estos meses, ellos están focalizando que este es el núcleo de la teoría, la presencia de estructuras de información con estructura en ese sentido describible, es decir, se pueden describir incluso matemáticamente dónde reside la conciencia. Porque esto es importante? Porque en lo que nosotros estamos trabajando y que ahora va a presentar Fernando teóricamente, estamos como en el bullir de la creación científica en estos momentos. Nosotros no estamos haciendo algo nuevo en algo que tiene 80 años de historia, 60 años de historia, que ha sido corroborado. No. Estamos por la razón que sea, la verdad, providencialmente, es como yo lo veo, providencialmente, en el bullir de la creación de algo que realmente, desde nuestro punto de vista, es un nuevo paradigma en la aproximación a la conciencia. Sigo y casi, es decir, nosotros, ¿y ahora qué hacemos nosotros en esto? Porque todavía es como si estuviera hablando de los otros. Y nosotros nos hemos formado profesionalmente en intentar ver en nuestra formación como matemáticos, los que somos matemáticos, es decir, en ver la realidad como un sistema de relaciones en cambio creativo. Otras veces lo hemos llamado sistema dinámico, pero en realidad es todo lo real se puede describir como un sistema, es decir, algo complejo, pero un sistema donde lo fundamental son las relaciones entre los elementos que allí aparecen. Es decir, los individuos, los nodos nunca están solos y nunca pueden explicarse desde su propia individualidad. Es decir, todo está como interrelacionado de manera ontológica, no interrelacionado porque así lo explico mejor de una manera más epistemológica. No, la ontología de la realidad es relacional. Eso no es una conclusión filosófica, es una conclusión que se empieza a corroborar una y otra vez a lo largo del siglo XX, pero empieza a ser como abrumadoramente cierta en los desarrollos científicos del siglo XXI. Bueno, pues desde esa parte estamos. En relación a la conciencia, en relación a la matemática y la conciencia, nosotros lo mejor, por lo menos lo mejor de lo que yo conozco de la teoría moderna de los sistemas dinámicos, permiten expresar la realidad
O sea, cuando tú ves algo que entra por los sentidos, tú vas a un ecosistema, tú vas a un cerebro, ves allí muchos datos que efectivamente están correlacionados unos con los otros y la estructura de lo observable del ecosistema, de cómo están distribuidos los árboles, de cómo es el suelo, de cómo si hay valles, si hay ríos, si hay temperatura, es decir, la estructura de lo observable genera y está íntimamente relacionada con una estructura distinta a la observable que es realmente la que determina el movimiento observado. Yo sé que esta idea por lo menos para mí es complicada. Supongo que para vosotros estará diciendo, ¿qué está queriendo decir en realidad? Lo repito, y tenéis que confiar porque no es el centro de lo que queremos decir ahora y yo quiero acabar en muy poco tiempo, porque no tengo más, porque no tengo más. O sea, pero repito la idea de la relación de elementos en relación en cambio creativo, es decir, de lo que podríamos llamar un sistema dinámico, aparece relacionado y determina la dinámica, no determina la dinámica lo que observamos, determina la dinámica unas estructuras de carácter muy abstracto, pero que, desde mi punto de vista, existen, que poseen poder causal y que tienen estructura. Y tienen estructura muy definida. Es decir, esto no es el Big Data, esto no es la inteligencia artificial, esto no es la relación de informaciones para producir textos nuevos o textos creativos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que la propia información tiene una estructura geométrica con las siguientes características. Es decir, las consecuencias de esto que he dicho, aunque no puedo explicarlo mejor y aunque tuviera más tiempo igual también lo explicaría torpemente, pero podéis confiar en que la matemática que hay detrás de lo que estoy diciendo es enteramente clara. Es decir, no hay ambigüedad, que es la gran virtud de la matemática. Estas estructuras generan un marco muy sorprendente. Estas estructuras de información estructurada, por así decir, permitirme la redundancia, primero existen en espacio de dimensión general. Esto no es dimensión 3, esto no es dimensión 4. Estas estructuras existen de manera abstracta en espacios de dimensión el que queramos. De manera que es muy, es decir, por ser de naturaleza distinta, las leyes que rigen esta expresión, donde nosotros vemos, ahora Fernando lo va a explicar, donde vemos que viéndolo de esta manera producen indicadores de la conciencia, por eso lo estoy explicando evidentemente. Bien, a estas estructuras no se accede principalmente por los sentidos, y esto es importante, esta afirmación, para lo que va a contar Jorge. Dentro de una estructura hay muchas estructuras que se influyen unas en otras, es decir, es perfectamente sensato pensar que hay una identidad inamovible en forma de esta novedad y lo que va pasando en la cotidianidad también está en el mismo nivel y se influyen unas en las otras. Es decir, hay muchísimo espacio. Yo siempre digo, aquí cabe un universo entero en cada instante de tiempo. Y si queréis, después intento deciros por qué eso es así. Estas estructuras, y esto es lo más bonito desde el punto de vista de la relacionalidad, del entrelazamiento de todo lo creado y en particular del entrelazamiento entre personas, estas estructuras generan campos de información. Es decir, un campo es algo que llena todo. Las estructuras en realidad no son lo importante. Estas estructuras son como el esqueleto de algo todavía más profundo, que es lo que realmente permite relacionarnos, es lo que realmente permite hacer una metáfora de por qué la amistad, de por qué el amor, de por qué el sufrimiento. Es decir, parece que de manera científica podemos describir el entrelazamiento entre personas, que es un dato de lo que todos tenemos conciencia. Después, si queréis, perdonad que tenga que decir estas cosas de esta manera tan rápida. Los campos en los que se sustentan las estructuras permiten relacionar todo con todo, aunque sean de estructuras distintas, es decir, entrelazan la realidad, pero entrelazan la realidad incluso
no solo superando el espacio, superando el tiempo, sino que permiten hacer sensato que superen la realidad, incluso más allá del tiempo. Incluso permiten conectar tiempo y eternidad. La visión sobre la persona es preciosa. La visión sobre la persona es paradigmáticamente nueva, que desde nuestro punto de vista, y yo como católico, entronca con una antropología cristiana. Entronca de manera preciosa con una antropología cristiana. Pero bueno, pero yo sé distinguir los campos, pero entronca. Y desde luego en ese sentido, por eso digo que es esperanzadora. ¿Por qué entronca? Por la forma de acceder a la conciencia. Es decir, lo que va a explicar Fernando es cómo accedemos a la conciencia usando estas estructuras. La conciencia es descrita entonces desde marcadores nuevos. Lo fundamental de las características de esta estructura para distinguir distintos estados de conciencia es su forma cooperativa, su forma comunional. Es el indicador fundamental que hemos descubierto para distinguir estados de conciencia, es decir, las estructuras en sí mismas y solo mirándolas a ellas sin el entrelazamiento con otras, son esencialmente cooperativas, es decir, crean cosas nuevas y sustentan unas cosas en las otras. Todas las afirmaciones que estoy haciendo son afirmaciones matemáticas por el momento, ¿no? Poseen la capacidad de entrelazar y nos anima, por tanto, a profundizar en la naturaleza comunional de las personas y en la naturaleza relacional de todo el mundo, ¿no? Hasta aquí. Bueno, Fernando, pasa tú a las cosas de comer. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Yo soy Fernando Soler, compañero de José Antonio en la Universidad de Sevilla y miembro de este equipo, pues del que también forma parte Jorge, Antonio Suárez y otras personas que ha nombrado antes José Antonio. Y bueno, voy a contar un poquito, ¿no?, de nuestro trabajo, ¿no? Me ponen a mí a hablar de la parte de matemática, que soy el no matemático, ¿no?, del grupo, pero bueno, algo que seguramente podré contar, ¿no? Bueno, en primer lugar, decir que el trabajo que nosotros estamos haciendo, pues, bueno, pese a que pues, tiene una gran originalidad, como ha dicho José Antonio, ¿no?, que estamos trabajando pues, en la frontera de cosas que están surgiendo ahora en el siglo XXI, pero parte de algo que es muy común hoy día en la ciencia. Aquí tenéis, pues, en el ámbito de la ecología, lo que se conoce como una red ecológica. Eso lo he tomado de un trabajo de gente con la que hemos colaborado, como Jordi Basconte, Pedro Jordano y demás. Y entonces vemos ahí, encima aparecen insectos polinizadores, por debajo vemos plantas y hay interacciones entre ellas. Entonces, la manera en que los biólogos, los ecólogos, modelan ese tipo de relación es mediante una red. Entonces, nosotros nos estamos basando en unas estructuras de redes que son habituales en ecología, donde también trabajamos, aunque hoy nos vamos a centrar más y estamos hablando más de neurociencias, pero las nociones y las cosas en las que estamos trabajando las aplicamos por igual. Bueno, y en la siguiente, si puedes pasar, José Antonio, yo creo que no puedo pasar, ¿verdad? Pero bueno, te voy avisando. Gracias. Aquí vemos también la misma idea de redes, y estas sí que son específicas de neurociencia, del cerebro. Aquí vemos pues una parcelación del cerebro. Estos son imágenes tomadas también del proyecto del conectoma humano, que es uno de los grandes proyectos de investigación que existen hoy día, pues, para investigar el cerebro humano. Y parte de la idea de estudiar las conexiones entre distintas regiones, redes del cerebro. Entonces, nosotros nos estamos basando ahí en la idea de que tanto en la ecología, entre las distintas especies de un ecosistema, como en el cerebro, entre las distintas áreas, redes del cerebro, hay interacciones que la ciencia hoy día modela como redes. Entonces, bueno, ahí nos basamos. Y si puedes pasar, José Antonio. Bueno, pues aquí tenemos ya un ejemplito de eso que nosotros llamamos estructura informacional y que empezamos a estudiar, aplicadas a la neurociencia
hace ya bastantes años y nos hemos encontrado con gran sorpresa y agrado, como decía antes José Antonio, que la teoría de la información integrada, que es una de las principales teorías que hay en el estudio de la conciencia, pues la ha introducido como elemento fundamental de la conciencia. Hasta hace unos meses ellos consideraban que había algo, una estructura, pero tenía un papel secundario. Y ahora, en esta versión de la teoría de la información integrada que acaban de publicar, pues toma el papel central, ¿no? Nosotros usamos un tipo de estructura, no la construimos igual que ellos, pero bueno, sí que algunas de las propiedades que tiene son similares y además la nuestra pues, se puede construir con más facilidad a partir de datos empíricos, como vamos a comentar después. Entonces, bueno, ¿qué tenemos ahí? Pues lo que hay a la izquierda es una red que podría ser una red de las que hemos visto antes, en ecología o en neurociencia, ¿verdad? Esos puntos A, B, C representarían 3 elementos que están relacionados, que podemos medir pues, el tipo de relación que hay. Esto, nosotros los compañeros ecólogos que tenemos se van al campo a mirar las plantas, los insectos, a contar cuántos insectos de cada tipo se posan en cuántas plantas de cada tipo, y ese es, digamos, el trabajo de campo que hacen para, bueno, luego construir o dar el contenido, los parámetros, decimos nosotros, a esta red. La gente que trabaja en neurociencia, pues, bueno, lo hace con la bata en vez de con las botas, que decía yo un compañero nuestro, ¿no? Se ponen la bata en vez de las botas, ¿no? Y meten al paciente en una resonancia magnética y empiezan a ver, pues, una tractografía o empiezan distintas herramientas para ver también cómo se relacionan, con qué intensidad unas y otras zonas del cerebro. Bueno, pues lo que hay a la izquierda es una representación simbólica de eso, de una red. Y lo que tenemos a la derecha es esa estructura informacional, nosotros le llamamos una estructura informacional, que ya no es la estructura empírica que observamos, o que elaboramos a partir de lo que observamos, porque uno lo que observa es la realidad física, ¿no? Y crea una estructura, un grafo que representa aquello, ¿no? Lo que hay a la derecha es lo que los matemáticos llaman la estructura de un atractor, nosotros llamamos estructura informacional, donde aparecen esos puntos que hay ahí, que uno se llama A, el otro se llama C, otro se llama AC, otro ABC. Eso representan situaciones especiales del comportamiento que puede tener el diagrama que hay a la izquierda. Y las flechas que vemos ahí representan relaciones entre esas situaciones especiales que le llamamos puntos de equilibrio, distintas condiciones de estabilidad, metaestabilidad. Bueno, utilizamos distintas terminologías para hablar de eso y esas flechas representan soluciones, distintas relaciones que hay entre los puntos de esa estructura. Bueno, pues con sistemas de un cierto tipo podemos construir, ver, medir cómo es esa estructura, que es una estructura importante porque, como decía antes José Antonio, genera lo que llamamos un campo informacional. Y esa estructura explica a un nivel, digamos, superior de lo que observamos de forma empírica, explica las características del comportamiento de ese sistema. Bueno, no me enrollo más con esto, si puedes pasar, José Antonio. Bueno, pues esto os decía antes que llevamos pues, tiempo estudiándolo tanto en ecología como en neurociencia, ¿no? Entonces, bueno, este es un trabajo de algunos compañeros del grupo, José Ramón, bueno, yo mismo y José Antonio, aplicado, digamos, a la ecología, ¿no? Bueno, pues pasa, José Antonio, una de las cosas que observamos es que, y esto tiene que ver con las cosas que decía antes José Antonio, no me voy a entretener mucho en explicar los diagramas, esas líneas que veis ahí, esos gráficos con líneas que suben y líneas que bajan y demás, ¿no? Lo que, digamos, hemos observado en la ecología, y luego voy a mostraros también lo que pasa en la neurociencia, es que en estos sistemas, cuanta más relación hay entre los distintos componentes, relación de un tipo que llamamos cooperación, porque en estas redes modelamos las interacciones mutualistas, cooperativas,
y las interacciones también antagonistas o competitivas, pues cuanta más cooperación, más aumenta lo que los ecólogos, los biólogos llaman la estabilidad estructural del ecosistema. Es decir, cómo de robusto, de fuerte es un ecosistema para resistir incluso distintas condiciones ambientales, distintas perturbaciones que puede sufrir y sin embargo persistir a pesar de la perturbación. O sea, un poco la idea de la estabilidad estructural es una noción muy bonita de ecología y a la que nos podemos acercar muy bien con las herramientas estas de las que estamos hablando, es eso. O sea, hay ecosistemas que son muy estables porque soportan mucha perturbación y sin embargo las especies siguen persistiendo, siguen existiendo, y en un ecosistema menos estable, pues ante perturbaciones menores, pues pueden extinguirse, desaparecer o cambiar completamente las especies que hay, ¿no? Bueno, pues esa estabilidad aumenta cuando las especies cooperan, cuando hay interacciones cooperativas entre ellas. Y otra cosa más interesante aún, pasa por favor José Antonio, es que la cooperación o la estabilidad, perdón, es mayor, ahí aparecen en los gráficos esos que veis ahí que se lee estabilidad estructural, ¿no? Lo que yo comentaba antes, ¿no? La estabilidad estructural es mayor cuanto más descentralizada está la cooperación. Es decir, la cooperación, en vez de haber, digamos, especies que cooperan solo con alguna y con las demás no cooperan, y pequeños grupitos que cooperamos, ¿no? Un poco como nos pasa también en las sociedades humanas, ¿no? Cuando nos dividimos, nos fragmentamos y yo coopero solo con mis amigos y hay otros que cooperan solo con sus amigos, ¿no? Pues esa es una situación que los ecólogos llaman modularidad. Bueno, es un término de teoría de grafos. O sea, modularidad cuando la red está dividida en grupitos que cooperan entre sí, pero no con los demás. Bueno, pues la estabilidad estructural lo que hemos visto es que aumenta cuando la cooperación se descentraliza y se reparte, digamos, entre ellos, ¿no? Bueno, pues, y otra cosa que estamos viendo ahora, ahí pongo un gráfico, la verdad que no es muy significativo, pero simplemente por acordarme, ¿no? Algo que tenemos resultados ya y estamos todavía en proceso de elaborarlo y de poder publicarlo, es que con estas estructuras informacionales de las que estamos hablando, tenemos en ecología mucho mejor poder predictivo que con otros tipos de estructuras que se usan habitualmente en ecología, ¿no? Bueno, es más, digamos, la forma correcta, digamos, de expresar esto sería pues con un planteamiento que nosotros, bueno, que se llama no autónomo, en el cual entendemos además que estas estructuras informacionales pueden ir cambiando en el tiempo, pueden ir modificándose, pues entendiéndolo de esa manera podemos predecir mejor cómo va a ir evolucionando un ecosistema que entendiendo pues de la manera en la que tradicionalmente se hace, que es lo que se llama autónomo, que pues, bueno, con unos parámetros fijos y demás, ¿no? Bueno, pues pasamos a la parte de neurociencia. Este es un artículo que se publicó pues más o menos en el mes de septiembre del año pasado. Ahí estamos, pues, bueno, varios de los del grupo de Sevilla y gente con la que hemos colaborado, tanto de Barcelona como de Bélgica, de París, del Reino Unido. Pues ¿para qué? Para aplicar estas estructuras informacionales a datos obtenidos de resonancia magnética funcional en personas sanas y también en pacientes postcomatosos, es decir, personas que han sufrido un daño cerebral, que han estado pues, algún tiempo en coma, pues como pacientes de los que tiene Jorge Navarro en sus unidades de daño cerebral, y pues, bueno, pues han conseguido emerger de algún modo del coma, pero algunos todavía están en un estado de vigilia sin respuesta, lo que llamamos estado vegetativo, y otros pues están en ciertos estados de mínima conciencia. Entonces, bueno, usando datos de resonancia magnética de estos grupos de pacientes que proceden de hospitales de Bélgica y de París, pues hemos visto cómo son las estructuras informacionales que hay detrás de ese flujo de conciencia, ¿no? Y qué diferencias hay entre los pacientes que están en una situación y los que están
en otras situaciones, ¿no? Bueno, pues cuando aplicamos esto a la neurociencia, obtenemos estructuras informacionales que podemos medir de ciertas maneras, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una estructura informacional de las que usamos en nuestro trabajo. Nosotros hemos utilizado un modelo de parcelación del cerebro, es decir, de tomar el cerebro tiene millones, ¿no? Miles de millones de neuronas, ¿no? No podemos ver la interacción una a una, pero sí podemos parcelar el cerebro. Nosotros usamos una parcelación aquí que tiene siete redes cerebrales y ver las interacciones que hay entre ellas, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda, esto es una estructura informacional donde aparecen distintas pues, nodos en los cuales hay activas una serie de redes cerebrales y hemos desarrollado una serie de medidas para estas estructuras informacionales. Entre estas medidas, que son las que hay a la derecha, simplemente comentaros que vais a ver que ahí aparece muchísimo la palabra cooperación, porque hemos descubierto que esto que llamamos cooperación, bueno, pues quizás puede ser un poco osado, ¿no? Llamarle cooperación, pero es que pues tiene que ver con lo que los biólogos, que decía antes, cuando aplican estas nociones y estas redes en la ecología le llaman cooperación a la relación que hay entre especies. Entonces, ¿por qué no llamarle cooperación también cuando vemos que entre distintas áreas cerebrales surgen esos mismos tipos de relaciones, ¿no? Bueno, pues tenemos distintas formas, digamos, de medir esas interacciones que llamamos cooperativas entre diferentes áreas cerebrales. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues dos medidas de cooperación, hay muchas más medidas y en el trabajo pues se detallan pues, y se muestran gráficos como este de muchas más cosas y demás, ¿no? Entonces aquí tenemos los tres tipos de pacientes, debajo están indicados, HC, Healthy Control, son los voluntarios sanos, personas pues, pues, de controles pues, para hacerle la misma prueba y poder compararla con las personas que han sufrido un daño cerebral. MCS son estados de mínima conciencia y el WS son estados de síndrome de vigilia sin respuesta, que es lo que también conocemos como estado vegetativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Ahí hay medidas de cooperación, pues que hay en las estructuras informacionales que podemos construir a partir de la actividad cerebral de estas personas, observamos que hay más integración, más cooperación, que nosotros relacionamos con otra medida muy habitual en teorías de la conciencia que se llama integración, como hay una, bueno, antes hablaba José Antonio, teoría de la información integrada, hay integración entre distintas partes del cerebro y observamos que hay mayor en las personas sanas y que ese cerebro se va perdiendo, digamos, la conexión, la integración, pues en la medida en que baja el estado de conciencia. Y hay una última cosa ahí, después. Bueno, y esta imagen es muy bonita, la tenemos también en el trabajo, ¿no? Cuando miramos en esas estructuras informacionales que construimos en cada uno de los tipos de sujetos, qué redes cerebrales aparecen con actividad y aparecen en los nodos de estas estructuras informacionales, observamos que pues todas están presentes en las estructuras en casi todas las estructuras, ¿no? Todas están presentes en casi todas las estructuras. En la fila superior, aunque una la veamos más azulada, la de los controles sanos, y otra la veamos un poco más hacia el naranja rojo en los de vigilia sin respuesta, son todos valores muy altos, la escala va de 0,8 a 1, o sea, del 80% al 100%, las redes aparecen con una presencia altísima. Sin embargo, cuando miramos la presencia debido a cooperación, es decir, en nodos en los cuales está surgiendo una cooperación entre distintas redes, ahí vemos que hay una presencia mucho mayor en los controles sanos y además las redes que aparecen ahí, una que se llama red default mode, de modo red por defecto, y otra la frontoparietal, son redes que en los trabajos de neurociencia se señalan como redes especialmente importantes en la actividad consciente, ¿no? Entonces, bueno, pues es bonito que hayamos observado que la cooperación también aparece sobre todo en ese tipo de redes, ¿no?
y no sé, creo que tenemos una más, ¿no? Bueno, efectivamente, ya con esto voy a terminar, ¿no? Algo en lo que estamos ahora metidos, ¿no? Porque, bueno, he comentado los pacientes del estudio que comentaba anteriormente, pues provienen de 2 hospitales de Lieja, en Bélgica, y de París, en Francia. Son datos de resonancia magnética, pero tenemos también, pues, datos de pacientes y de personas sanas también, ¿no? de Milán, donde está Jorge Navarro y donde está, pues, Marcello Massimini, que ha trabajado en esto, y que provienen de electroencefalograma. Es otra técnica distinta, como sabréis, pues casi todos, ¿no? Pues para monitorizar la actividad del cerebro. Lo de antes era resonancia magnética, esto es electroencefalograma, o sea, que es completamente distinto. Además, aquí, bueno, las resonancias magnéticas anteriores eran de estado de reposo, o sea, como cualquiera de nosotros nos meten en la máquina, nos dicen, estate tranquilo un rato. Bueno, Jorge siempre dice, eso es muy fácil decírnoslo a cualquiera de nosotros, pero a un paciente con daño cerebral, estate tranquilo y quieto un rato, pues puede suponer un montón de problemas también prácticos, ¿no? Pues para conseguir eso, ¿no? Y aquí, sin embargo, no es estate tranquilo, sino es, pues, una estimulación magnética transcraneal y ver cuál es la respuesta del cerebro. Bueno, el planteamiento es completamente distinto, pero estamos empezando también a estudiar las estructuras informacionales en esto, con este tipo de datos, ¿no? Entonces, bueno, algunos resultados preliminares que tenemos van más o menos en la línea de lo que comentaba antes, pero bueno, es todavía muy preliminar y tenemos que seguir trabajando. Pues nada, cedo el paso a Jorge. Muchas gracias. Como ha dicho José Antonio y Fernando, la colaboración entre los dos grupos pues nació ya hace algunos años. También hace un papel fundamental el de Marcello Massimini, porque nosotros somos un grupo muy clínico que trabaja en una unidad de daño cerebral con pacientes con alteraciones de conciencia y con las familias y el trabajo del cotidiano de establecer nuevas relaciones en condiciones de paradigma de extrema discapacidad. Y en las colaboraciones con Marcello empezábamos a estudiar las redes conectadas a la recuperación de la conciencia, ¿no? A través de la metodología que ha dicho Fernando. Y el problema es que algunas de las metodologías que nosotros usábamos después en la aplicación clínica, en las terapias y eso, el modelo de valoración de las redes no nos permitía elaborar cosas más complejas, como lo que estaba diciendo antes José Antonio y Fernando, de la relacionalidad, de cosas que son muy importantes en la práctica clínica, ¿no? El mismo Doñoki, que lo que decía antes el Beato, ¿no? Ya en el 54 ya empezaba a tener estas intuiciones que no hay enfermedades, hay formas de enfermar, contextos de donde se enferma. Y pasa, José, sobre esto se ha construido. Sobre el tema diagnóstico de las alteraciones de conciencia, yo creo que ha habido una confusión grande entre estudios de neurociencias de base, un poco también de componente ideológica fuerte, porque había una componente ética muy fuerte en estos estudios, y impacto social también muy, muy, muy fuerte. La verdad es que la realidad, la naturaleza, es una. Es como cuando decimos la vida, desde la concepción hasta la muerte es una. Después, para entender, para estudiar, dividimos la realidad. Pero la conciencia también es un continuum. Desde el coma, desde las alteraciones máximas que es el coma, la persona ojos cerrados, hasta la apertura de los ojos que da el estado vegetativo, cuando aparece el comportamiento voluntario que empieza a hacer mínima conciencia, cuando aparece la comunicación que le llamamos emergencia de la mínima conciencia, cuando ya empieza a tener cierto grado de autonomía que empieza a llamarse discapacidad motoria, discapacidad moderada, y cuando empieza a reinserirse en todos los contextos sociales
como el contexto profesional, tal, que empezamos a hablar ya de una recuperación. Pero es un continuum que nosotros hemos dividido para clasificar y para estudiar y para entender la realidad. Si vas para adelante, José. Esta división lleva a que tú dividas esa realidad en cosas que has establecido por consenso. O sea, nosotros hemos decidido llamar mínima conciencia a personas que obedecen a órdenes sencillas, que pueden seguirte con la mirada, que pueden presentar reacciones emotivas coherentes a los estímulos, pero son por consenso científico de grupos que han decidido darle un valor fuerte a las capacidades individuales de la persona, muy centradas en las capacidades individuales. Si vas para adelante, José. Esto ha llevado a que en los últimos 20 años hemos hecho variaciones continuas de la taxonomía de la clasificación de las alteraciones de conciencia, siempre con dos factores fundamentales. Uno, que era la vigilancia, o sea, los ojos abiertos, la alerta, el contacto con el ambiente, y otro, el contenido de la conciencia. Entonces, mezclando estos dos ejes, vas viendo que desde el estado vegetativo, que tiene una buena apertura de los ojos, pero no tiene nada de contenido de conciencia, o sea, no muestra, o al menos no evidencia con su comportamiento ningún tipo de contacto con el ambiente, después han surgido multitud de clasificaciones y de tipologías de estados de conciencia, siempre centrados sobre las capacidades del individuo. Mucho eso, si el paciente se guía, tal, pero después, ¿qué significaba? Que el paciente me mira, o me sigue con la mirada, o responde, o me obedece a órdenes sencillas. Está todavía por definir qué significado tiene eso en la conciencia. Si vamos para adelante. De hecho, en el mundo de la discapacidad, nosotros siempre hemos usado otro tipo de abordaje a la cuestión de las clasificaciones. Y la Organización Mundial de la Salud lo ha determinado muy claramente. O sea, en el mundo de la discapacidad, nosotros siempre hemos usado un modelo biopsicosocial donde la parte biologicista, o sea, de las capacidades, de actividades o que consiga hacer el individuo, es una parte que puede ser muy pequeña de la condición de salud. Os pongo un ejemplo. Yo tengo pacientes que residua después de un ictus una leve hemiparesis de la mano o una desviación de la rima bucal o de los labios, y para ellos es una tragedia y su calidad de vida y su condición de salud es desastrosa, porque a nivel psicológico, porque viven solos, porque han perdido el sentido de su vida con este defecto estético o funcional. Y tengo pacientes al interno de familias integradas tal con discapacidades muy graves, motorias y cognitivas, donde el sistema familia funciona como facilitadores y no como barreras, y consiguen tener una condición de salud mucho mejor del que ha tenido un déficit biológico. Si vas para adelante, esto lo vemos inmediatamente en el mundo de los niños. O sea, las parálisis cerebrales infantiles son estados funcionales, a veces muy parecidos a las alteraciones de conciencia. Hay chavales, niños con parálisis cerebral infantiles muy graves, que son estados funcionales muy parecidos a los estados vegetativos o mínimas conciencias. Pero durante todos los estudios de las últimas décadas en los déficits de los niños con parálisis cerebrales infantiles, no hemos hablado de estados vegetativos, de que si el niño me seguía con los ojos, no. Hablamos de condiciones funcionales, de cómo funciona el niño al interno de la cotidianidad, si el niño consigue comer con ayuda, si el niño juega con los objetos. Es una forma mucho más coherente y, y mucho más inmediata de abordaje de la discapacidad. Yo creo, esto se lo he dicho a José, es una cosa, la preparación de esta ponencia me ha ayudado mucho a elaborar cosas de frases de gente que trabajábamos juntos, que surgían hace 15 años, que criticaban el mundo de la neurociencia porque decían, estamos yendo por un camino completamente equivocado. Es un abordaje anglosajón que considera al individuo en su capacidad individual y no concibe las relaciones como parte fundamental del individuo, ¿no? Pasa para adelante, José.
Y nosotros lo que hemos hecho, tuve la suerte de entrar en una red de psicólogos a nivel internacional que eran discípulos de Skinner, de todo el tema del condicionamiento operante, fundamental en el aprendizaje que se usa también en las escuelas, en nuestro modo de operar. O sea, de que el refuerzo positivo del ambiente o negativo condiciona mi comportamiento. O sea, si un niño hace una cosa bien, le aplaudo, le potencio el comportamiento. Si lo quiero inhibir, le castigo y inhibo el comportamiento. Pues basándonos en el tema del acondicionamiento operante, obviamente con una metodología científica muy particular, y relevando los comportamientos minimales de estos pacientes a través de la tecnología asistiva, conseguíamos, si vas para adelante, José, conseguíamos meter al individuo con alteraciones de conciencia que a ojo desnudo no conseguían hacer nada, conseguíamos hacer un nivel de clasificación muy diferente al que hemos hablado antes. A nosotros ya no nos importaba si era estado vegetativo, mínima conciencia, emergencia. Nos interesaba de qué manera nosotros conseguíamos poner en contacto, en relación al individuo con el ambiente, con los familiares, el acceder a estímulos, por ejemplo, vídeos del matrimonio, voces de los niños, escuchar. Me acuerdo de una señora que era una señora muy devota, y era un estado vegetativo que no tenía ningún tipo de relación con el ambiente. Intentábamos acceder y al final, metiéndola en estas condiciones con los microsensores y a través del mecanismo del condicionamiento operante, esta mujer conseguía individualmente activar canales de radio en su sesión, que se presentaba en su sesión, y siempre elegía Radio María. Siempre Radio María, Radio María. Y siempre la tomábamos un poco en el pelo porque se reflejaba muy bien lo que era su pasado, lo que eran sus relaciones, lo que era su biografía. No mi autobiografía, mi biografía, que es compuesta de las relaciones con los demás. Si vamos para adelante. Y en los últimos años, la ciencia más biologicista ha tenido que reconocer que los instrumentos de valoración objetiva que habíamos dado nosotros médicos, que decimos la escala objetiva de valoración del comportamiento, que después definimos para decir estado vegetativo, mínima conciencia, cuando hemos empezado a introducir a los familiares en las valoraciones de nuestras escalas objetivas, hemos visto que no eran tan objetivas como pensábamos. Que si la hacía yo esa escala, si yo le pedía a esa persona, mírame, mírame, o lo llamaba yo, no era igual que si lo llamaba un familiar. O sea, habíamos quitado completamente de la valoración del individuo su biografía, sus afectos, sus relaciones. Y cuando hemos empezado a meter eso en el paradigma, empezamos a ver que hemos construido instrumentos que no eran tan objetivos, que íbamos con la etiqueta y con la corbata de los señores objetivos, y habíamos creado mucha subjetividad condicionadas por paradigmas de abordaje a la realidad. Si vamos para adelante, y no solamente en la componente diagnóstica, sino en la componente rehabilitadora. O sea, durante los últimos 20 años se han desarrollado multitud de estudios de redes neurales, de resonancias magnéticas funcionales, pero el impacto que ha tenido sobre la clínica, sobre lo que nosotros hacemos para... O sea, el tratamiento individualizado entre un estado vegetativo y una mínima conciencia es el mismo. No ha habido una implicación de los estudios científicos sobre la clínica. Y esto hemos hecho consensos nacionales entre los clínicos para ver por qué había pasado eso. Y es que se había fragmentado completamente el estudio de la neurociencia con la aplicación clínica de la cotidianidad en nuestros servicios. Vamos para adelante. Bueno, quería decir de esto, José, solamente que es muy curioso si veis los estudios de la estimulación sensorial a través de los familiares, que venga de Medio Oriente. Todos los estudios con validez científica muy alta son estudios randomizados, controlados, metaanálisis y revisiones sistemáticas. O sea, es el nivel de evidencia científica más alta en la ciencia. Vienen de Medio Oriente, no vienen de Europa o de Estados Unidos. Las grandes corrientes están viniendo de Asia y Medio Oriente. Eso hay que hacer una reflexión sobre eso. Quería llevar de lo que hemos hablado hasta ahora la implicación que tiene a nivel cultural y político.
Y miro solamente, lo voy a decir en 5 minutos, voy a pasar diapositiva muy rápida porque creo que sea más importante el diálogo de lo que vamos a hablar. Decir 3 o 4 ideas fundamentales. Estamos en un momento de crisis de valores y de la ética del cuidado. O sea, el rol que tiene el cuidado, la entrega de la vida por el otro, la dependencia del otro de mí y el creer que la vida no es una relación continua y por tanto que el cuidado mutuo se da en todas las fases de la vida, está comportando una crisis del cuidado muy importante, sobre todo porque el cuidado estaba en el ámbito privado, en el ámbito de la entrega en la familia, principalmente en esto se habían creado desigualdades entre mujer y hombre y tal, pero era muy ligado a la entrega y al sacrificio en el ámbito del privado. Cuando el ámbito del privado está desapareciendo y está habiendo una revolución demográfica sobre el aumento de ancianos, donde vamos, lo conocemos ya todo el problema de la sociedad, de la revolución demográfica y de la crisis real de la sociedad de bienestar. O sea, estamos delante de un crecimiento exponencial de la población anciana dependiente y una reducción de la fuerza de trabajo. Estos son proyecciones del Instituto Nacional de Estadística del 2022. Y con un aumento de patologías típicas de las personas ancianas, Alzheimer, demencias, ictus, que va a provocar una situación muy complicada de sostenibilidad del sistema de pensiones y del sistema de la sociedad de bienestar como la conocemos. Vamos para adelante. Esto es una gráfica que a mí me da un miedo enorme porque es también del INE, del Instituto Nacional de Estadística del año pasado, donde vemos que del concepto de la sociedad de bienestar que conocemos ahora, con todas sus criticidades y todo, consideramos que 10 trabajadores sostenían la jubilación de un anciano en el 1970. Vamos hacia una sociedad donde en el 2050 se prevé que prácticamente un trabajador tenga que sostener la jubilación un jubilado. Eso significa una pérdida inmediata de la concepción de la sociedad del bienestar y de la inversión pública en algunos sectores de la discapacidad, que va a ser muy importante, asociado a un aumento exponencial de la discapacidad, no solamente en España, sino en Europa. Vamos para adelante. Esto, vamos, José, adelante. Jorge, no tengas prisa, no te preocupes. Pues esto asociado a una cosa que ya habéis escuchado seguramente, que hizo un impacto enorme después de un estudio en el Reino Unido, donde relevaban que 9 millones de personas en Reino Unido vivían una soledad importante, que era una epidemia propia de salud, el tema de la soledad. En España, el informe del año pasado hablaba de 4 millones de personas que hablaban de soledad. Si vamos para adelante, esto a mí me ha llamado mucho la atención. Ha habido 4 grandes encuestas de discapacidad en España, una en el 84, una en el 98, una en el 2008 y otra en el 2020. Son encuestas globales donde se incluyen miles y miles de personas y vemos cómo en la evolución exponencial de las personas con discapacidad que viven solas en España. Estamos hablando de la encuesta del 2008 de 600.000 personas con discapacidad, observar con discapacidad, que vivían en un contexto de soledad, de solos, a más de 1 millón de personas ya en la encuesta del 2020 que vivían solas. Y este crecimiento va a ser exponencial, y sobre todo en las personas ancianas. Casi 2/3 partes de las personas discapacitadas que viven solas son ancianos. Vamos para adelante. ¿Y qué significa soledad? Soledad, esto es, a mí también me ha llamado muchísimo la atención. Significa que 2/3 partes de ese millón de personas que viven solas, 2/3 partes, reciben 1 o 2 visitas a la semana como máximo, y gran parte, más de 1/3, es 1 o 2 visitas al mes, y a veces ni eso. O sea, esto tiene que hacer
el pensar, mira la pregunta, ¿eh? La pregunta es, ¿se ha visto o reunido con amigos, vecinos o conocidos en los últimos 12 meses? Una tercera parte, o sea, 300.000 personas, de esas personas que vivían solas, no habían visto a ningún amigo o vecino durante los últimos 12 meses. Vamos para adelante. Es obvio que esto es, yo ya no sé si es consecuencia, si es un fenómeno paralelo, pero está claro que la cultura eutanásica está cabalgando. Si vamos para adelante todavía, y está cabalgando sobre patologías que inicialmente parecían, pues bueno, pues la persona en el ambiente oncológico, donde ya para aliviar el dolor, lo de curas paliativas, pero tirando más de que ya se podía decidir si la enfermedad era terminal, de acabar, hasta llegar ya a patologías crónicas, enfermedades mentales, trastornos psicológicos y sufrimiento. También el sufrimiento, ¿eh? En la condición de salud, mi sufrimiento existencial puede darme una calidad de vida tan fea que yo decida acabar con mi vida, y la eutanasia para los menores. Mensaje de esperanza para terminar. Son 3. O sea, ¿qué pasa? Que yo no, o sea, yo en mi cotidianidad, mi problema no es la eutanasia. Mi problema no es el abandono. El problema de las familias que viven el dolor y el sufrimiento de un querido que ha tenido una grave discapacidad por un daño cerebral, es que necesitan atención, inclusión, que necesitan estrategias de atención estatal, vivir apoyos a las familias. Esto es lo que vive uno en el servicio. Vive el desafío de querer vivir una vida. Y estamos hablando antes, cuando se habla de eutanasia, de la cultura eutanásica, si le das a la diapositiva anterior, José, a la anterior, eran, 6.000 casos de eutanasia en los Países Bajos, tal, pero si bajamos abajo, otra vez a la derecha, estamos hablando de 11.000 personas asociadas que, no obstante tengan que estar 10, 12 horas con sus queridos trabajando en la discapacidad, en la atención, en el cuidado, se asocian para encontrar estrategias, para investigar sobre cómo incluir la discapacidad, cómo dar una alternativa, una calidad de vida dentro de la discapacidad. Vamos para adelante. Esto en España, pero después también en Italia, las mismas corrientes, o sea, movimientos de familiares con todas las dificultades del cotidiano que se meten a hacer seminarios permanentes en el ministerio para estudiar a nivel científico, promueven la ciencia, promueven la relación con los profesionales sanitarios. Y recientemente, hace unos meses, hicieron la segunda conferencia de consenso sobre el criterio de inclusión, cómo tenían que ser, la acogida. O sea, siguen luchando cotidianamente por la vida. Vamos para adelante, y la última. Y hicieron un manifiesto que se llama la Carta de San Pellegrino, para decir, mira, o sea, la gente que vivimos realmente la discapacidad, no hablamos de eutanasia, por favor. O sea, no mezcléis los conceptos. Nosotros hablamos de un decálogo que se debe garantizar la atención y la asistencia para todas las personas en estado vegetativo y mínima conciencia. No se hará discriminación en función de las condiciones de edad, gravedad, nacionalidad y condición social. Las personas que no tengan capacidad de decidir tienen que ser protegidas y tienen que tener un tutor legal inmediato para tener una protección. Toda intervención médica y asistencial debe ayudar a la calidad de vida. La nutrición y la hidratación son actos debidos. La persona tiene derecho a la mejor atención médica, la rehabilitación. La investigación clínica sobre los estados vegetativos y mínima conciencia debe promoverse. La familia y el curador tienen derecho a la información. La familia tiene derecho a ser acompañada, apoyada y capacitada en el proceso de cuidar y participar del proyecto de vida. Esto es lo que hablan las personas que viven esta realidad. Lo otro, yo no he visto todavía asociaciones de familiares que hablen de otras cosas. O sea, a lo mejor se crearán en el futuro, porque la cultura eutanásica está creciendo, pero esto es lo que hay ahora. Y ya la última de despedida,
José, que un poco la frase, como todos los beatos y tal, pues tenía ya intuiciones en el 54 de todo lo que he hablado ahora, ¿no? Dice, terapia del alma y del cuerpo, del trabajo y del juego, del individuo y del entorno, psicoterapia, fisioterapia, todas confluyendo armónicamente en la reeducación de la personalidad vulnerable. Médicos, fisioterapeutas, maestros, artesanos y educadores unidos unánimemente en la prodigiosa empresa de reconstruir lo que el hombre y la naturaleza han destruido, o al menos, cuando esto sea imposible, compensar con mayor validez en los campos inagotables del espíritu lo que se ha perdido irremediablemente en los planos limitados e inferiores de la materia.